Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos, soy Mario. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Judas, los versículos 5, 6 y 7 de la carta, a los cuales voy a dar lectura. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Recordemos que el tema principal de la carta, como habíamos mencionado en los audios anteriores, es el tema de la apostasía, es prevenir a la iglesia de la apostasía. Y en este pasaje, en estos 3 versículos, el autor de la carta utiliza ejemplos reales que habían ocurrido en el Antiguo Testamento y que para los lectores eran ejemplos muy vívidos, eran ejemplos que ellos los tenían presente por el trasfondo judío que ellos tenían y el conocimiento del Antiguo Testamento. Me viene a la mente una película en la que trabajaron Jim Carrey y Kate Winslet, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, donde los protagonistas, después de una relación fallida, se someten a un proceso de borrado de memoria y vuelven a conocerse y vuelven a entablar una relación fallida para volver a borrarse la memoria y así se podría continuar. Es decir, cuando uno no tiene memoria del pasado, está condenado a seguir cometiendo los mismos errores. Por lo tanto, este pasaje presenta 3 casos a recordar: los israelitas en el desierto, los ángeles que pecaron y Sodoma y Gomorra. Los lectores ya lo conocían, no necesitaban un análisis detallado, sino llevarlos concretamente al ejemplo que estaban representando. Primeramente, Israel en el desierto. Dios demostró su amor para con Israel en el Éxodo. Dios obró milagrosamente en todos, absolutamente todos los que salieron, todos experimentaron los milagros de Dios. Pero después destruyó a los que no creyeron. Eso lo tenemos en Deuteronomio 4:34, que dice: ¿Os ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto, ante sus ojos? Vemos que a todos les demostró su poder, en todos obró milagrosamente, pero algunos no creyeron. Dios deseaba gratitud, deseaba confianza y deseaba amor de su pueblo en función de lo que Él había hecho por el pueblo de Israel. Pero lo que obtuvo fueron quejas, protestas y luego idolatría. Y en la tierra prometida también lo rechazaron abiertamente. Sin embargo, Dios les dio agua y les dio comida milagrosamente, les dio protección militar. Mientras ellos desesperaban, los cananeos, sin embargo, les tenían miedo. Eso está relatado en el caso de Rahab dentro de la ciudad de Jericó. Es decir, los que veían de afuera la situación estaban viendo un pueblo más o menos ordenado, pero estaban viendo detrás de ellos un Dios poderoso y a eso le temían. Sin embargo, el propio pueblo de Israel era el que estaba desesperado y creía que no podía alcanzar lo que Dios mismo le había prometido. La carta a los Hebreos relaciona este hecho como ejemplo del juicio de Dios hacia aquellos que rechazan lo que saben efectivamente que es verdad. Porque el caso acá es que los israelitas que rechazaban este plan de Dios habían visto, habían cruzado las aguas abiertas, habían comido maná, estaban comiendo en ese momento maná, habían bebido agua de la roca, estaban bajo la protección de la columna de fuego y la nube,
de noche y de día respectivamente, y sin embargo lo rechazaban. Es decir, ellos no tenían la posibilidad de decir que la ignorancia era la causa del rechazo, porque claramente no eran ignorantes, ellos habían visto y conocían la situación. El pasaje que les mencioné recién, de Hebreos, capítulo 3, versículos 17 al 19, dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo, es viva y eficaz y penetra hasta lo más íntimo del ser. Estas personas, a los cuales se refiere directamente esta carta, aquellos israelitas que habían salido en el Éxodo, habían escuchado la verdad de Dios, pero no la habían recibido por fe. La frase podría ser: recuerden a los israelitas que murieron por incredulidad. El segundo de los ejemplos es acerca de los ángeles que pecaron, los cuales, dice, no guardaron su dignidad. Al respecto hay 3 puntos de vista. El primero es que se refiere a ciertos ángeles de los cuales no hay información, lo cual no puede ser, porque como esto es para recordar al pueblo, no tiene sentido o no tendría sentido hablar de ángeles de los cuales no hay información. Una segunda postura se refiere a la caída original de Satanás y de sus demonios. Tampoco podría ser, porque dice que están encerrados, y es bastante claro que Satanás no está actualmente encerrado. Una tercera posición es que sean los mencionados en Génesis capítulo 6, que cohabitaron con mujeres y dieron origen a una raza extraña, una mezcla de ángeles y de humanos. En lo personal, prefiero este tercer punto de vista, que se refiere a los ángeles que cohabitaron con mujeres. Estos ángeles no guardaron su dignidad. La palabra en griego es archen, que es dignidad, dominio, viene archi, mando, gobierno. Tenían una función divinamente asignada como ángeles, pero no la mantuvieron. El versículo 7 utiliza el como comparativo, compara con Sodoma y Gomorra, que habían practicado la misma inmoralidad. Esta inmoralidad de Sodoma y Gomorra es ekporneio, una forma intensificada de porneio, es decir, una inmoralidad muy fuerte e inusual, contra naturaleza, del griego héteros, de diferente género. En Génesis 6, del 1 al 4, encontramos que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los ángeles, en el Antiguo Testamento, son referidos como hijos de Dios. Es decir, con la excepción de Oseas 1:10, que se refiere al pueblo de Israel, hijo de Dios en el Antiguo Testamento se está refiriendo a ángeles. Diferente es en el Nuevo Testamento.
Por lo tanto, cuando el Señor en Mateo 22:30 habla de ángeles santos, no de demonios caídos. Este pasaje dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ángeles santos, habla de los ángeles de Dios en el cielo. Esto quiere decir que es posible que un conjunto de ángeles caídos haya tomado forma humana y de alguna manera haya hecho una transmisión de material genético y hayan engendrado hijos con mujeres. Es decir, una mezcla de humanos y ángeles. Ángeles que no guardaron la dignidad de ángeles. Uno podría pensar en principio, el haber caído fue no guardar la dignidad de ángel. Es verdad, pero se está refiriendo a un rol que tienen. Porque en definitiva, a pesar de haber caído, sigue habiendo un contacto entre Dios y esos ángeles caídos. No un contacto de comunión, no un contacto en el cual Dios quede complacido. Pero en definitiva hay un contacto porque la relación creador y ser creado se sigue manteniendo. Al punto que en el libro de Job vemos que quien entra en la presencia de Dios es Satanás. Y en el Apocalipsis encontramos un regocijo, un alivio en el cielo cuando el que es expulsado es Satanás. Por lo tanto, existe una vinculación por ser creador y ser creado. Entonces, eran ángeles que no guardaron ese estado de ser angelical, a pesar de que habían caído. En Génesis, capítulo 18 y capítulo 19, vemos que los ángeles tomaron forma humana. Génesis 18, encontramos que empieza el pasaje con la promesa de Isaac, o de Abraham de tener un hijo, a Isaac. Y en Génesis 19 finaliza ya con la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces, hubo casos donde los ángeles tomaron forma humana. Al menos en Génesis 18 y 19 lo encontramos. De estos ángeles dice que Dios los encerró. Por lo tanto, no se está refiriendo a todo el conjunto ángeles caídos, sino a un subconjunto de esos ángeles. Es decir, no a todos los ángeles que cayeron, a una parte, la que cayó en este pecado puntualmente. Los encerró, dice en el original, por una oscuridad densa, profunda y terrible. Estos ángeles conocían el cielo, pero lo rechazaron. Fíjense, el primer ejemplo, Israel conocía los milagros que Dios había hecho, pero lo rechazaron, al menos algunos de ellos. Estos ángeles conocían el cielo, pero lo rechazaron. Y el tercero de los ejemplos que da es el de Sodoma y Gomorra. Es probable que la destrucción de Sodoma y Gomorra fuera unos 450 años después del diluvio. Haría unos 100 que Noé se había muerto y al menos un hijo estaba vivo. En Génesis, capítulo 19, que recién lo habíamos mencionado, lo que terminamos encontrando es que estos habitantes de Sodoma querían violar a los ángeles. De ahí les viene la ceguera, y luego de ciego seguían queriendo hacerlo. Porque el término que utiliza el escritor es un eufemismo a el de mantener relaciones. Por lo tanto, lo que querían los habitantes de esa ciudad era violar a los visitantes de Lot, que eran los ángeles. La apostasía, que volvemos a ser el tema central de esta carta, no es negar, es renegar, es decir, es volver a decir que no. Es conocer la verdad, pero no aceptarla. En estos tres ejemplos hemos encontrado una parte del pueblo de Israel que experimentó los milagros, pero le dio la espalda a Dios. Ángeles que conocieron el cielo, pero lo negaron. Y una ciudad, o un conjunto de ciudades, que prefirió hacer todo lo que Dios no quería, estar en contra, aún conociendo el testimonio de lo que Dios había hecho. El diluvio era algo cercano en el tiempo para ellos.
había vivo un hijo de Noé. Es decir, al menos quedaba un humano previo al diluvio, que había conocido la anterior forma de la creación. Es decir, había referentes, había conocimiento y lo habían negado. Para finalizar, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vemos que de Cristo en adelante el juicio de Dios sobre la apostasía es más severo, porque Cristo fue la revelación del Padre. Cristo, siendo Dios humanado, ha revelado todo aquello del Padre que nosotros podíamos y necesitábamos conocer. Por lo tanto, a mayor luz, a mayor revelación, mayor juicio de Dios va a haber sobre la apostasía. Yo sé que muchas veces hablar de este concepto de apostasía y tratar acá el tema de los ángeles caídos, de Sodoma y Gomorra y demás, puede parecer algo un poco abstracto. Sin embargo, queridos hermanos, la apostasía es un problema en el pueblo de Dios, es un problema en las iglesias. El cristiano debe estar preparado para detectar y lidiar con la apostasía, con aquellos falsos maestros, con aquellos falsos pastores que van a conducir mal al rebaño porque justamente no tienen a Cristo en sus corazones, aunque dicen que lo tienen. Es un problema muy presente para todo el pueblo de Dios. Y tener memoria del pasado es sumamente relevante porque nos enseña cuál es el juicio de Dios y también nos enseña cuáles son las promesas de Dios.